Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados. El doctor Darío Ordóñez y la doctora Sonia Quesada le atienden con un alto profesionalismo y experiencia. Estamos ubicados diagonal a la Fiscalía de la SUAY. Para contactos, llámenos al 07-409-2263 o al 099-5162-35. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados desde 1873. RocketQuy, tu solución completa en tecnología, desarrollo web, aplicaciones móviles, marketing y publicidad online. No importa en dónde estés, creamos tu sitio web empresarial o tienda online en cómodos planes mensuales. Desarrollamos tu aplicación móvil a medida con los mejores estándares y costos del mercado. Fortalecemos la imagen de tu empresa en redes sociales a través de anuncios y planes publicitarios. Así puedes enfocarte en lo importante, brindar una experiencia de valor a tus clientes. Visita nuestra web y conoce nuestros servicios www.rocketcuy. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados. El doctor Darío Ordóñez y la doctora Sonia Quesada le atienden con un alto profesionalismo y experiencia. Estamos ubicados diagonal a la Fiscalía de la SUAY. Para contactos, llámenos al 07-409-2263 o al 099-5162-35. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados desde 1873. RocketQuy, tu solución completa en tecnología, desarrollo web, aplicaciones móviles, marketing y publicidad online. No importa en dónde estés, creamos tu sitio web empresarial o tienda online en cómodos planes mensuales. Desarrollamos tu aplicación móvil a medida con los mejores estándares y costos del mercado. Fortalecemos la imagen de tu empresa en redes sociales a través de anuncios y planes publicitarios. Así puedes enfocarte en lo importante, brindar una experiencia de valor a tus clientes. Visita nuestra web y conoce nuestros servicios www.rocketcuy.com. Creemos en tu idea y la hacemos realidad. Ordóñez y Ordóñez, firma. El espacio brindado por La Mirilla, que siempre ha estado preocupada por brindar información real y de calidad a sus seguidores. En esta semana hemos preparado el tema relacionado al tratamiento del dolor y calidad de vida, siendo un área nueva y de gran necesidad en nuestro país, Ecuador, buscando informar, guiar y dirigir a la población y pacientes que lo necesiten a especialistas con una gran preparación en el área, siendo desde hace aproximadamente un año los pioneros en el país respecto al manejo del dolor. Tendremos temas de gran impacto como lo son el dolor, su significado y cómo tratarlo. Si tengo dolor, ¿a qué especialista deben dirigirse y cuál es su papel? ¿Qué significa la algología intervencionista? ¿En qué ramas de la medicina se puede aplicar la algología intervencionista y cuándo? ¿Qué se necesita para formarse en la subespecialidad de algología intervencionista? También tenemos temas específicos como son manejo del dolor en un paciente con cáncer y que se encuentra en las últimas etapas de la enfermedad. ¿Cuál es el manejo de la neuralgia luego de tener herpes? ¿Qué es la fibromialgia y cómo es el especialista del dolor la trata? ¿El dolor de espalda o lumbalgia?
qué es y cuáles son las alternativas de tratamiento. Algo muy común, que son los dolores de cabeza crónicos, y por finalizar, los dolores por edad y dolores por desgaste. Me presento, soy el doctor Cristian Osvaldo Castillo Cabrera, especialista en cirugía, con subespecialidad en laparoscopía avanzada, cirugía bariátrica metabólica y cirugía robótica, con múltiples diplomados en nutrición, obesidad, diabetes e investigación. Esta noche tenemos el honor de contar con especialistas de mucho renombre, tanto nacionales y extranjeros. Les presento al doctor Iván Hamid Salazar Carrera, médico formado en Cuba y México, especialista en anestesiología y reanimación, con 2 subespecialidades, algología y la segunda, manejo intervencionista del dolor por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizado en el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. La doctora Reina Ramos Natarén, médico mexicana, especialista en anestesiología. Ella cuenta con 3 subespecialidades: anestesiología regional, algología y manejo intervencionista del dolor. Por la Universidad Nacional Autónoma de México, ella realizó su preparación en el Instituto Nacional de Rehabilitación, INR, y el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Al doctor Paul Esteban Rodríguez Yavichay, formado en México, especialista en anestesiología. Él cuenta con 2 subespecialidades: algología y algología intervencionista por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. También cuenta con diplomados en administración y alta gerencia en servicios de salud, y su segundo diplomado es en cuidados paliativos. Luego de toda esta presentación, daremos inicio al conversatorio planificado para el día de hoy. Trataremos que sea de forma interactiva entre todos los panelistas. Iniciamos con el doctor Iván Salazar, quien nos hablará de qué es el dolor, los tipos de dolor, cuáles son sus causas y cuáles son sus opciones de tratamiento. Doctor Salazar, por favor. Cristian, buenas noches. Muy amable tu presentación, muchas gracias. Un saludo para todos los pacientes, la gente que está hoy con nosotros. Gracias a la Mirilla por el espacio que nos da. Para mí es realmente un gusto poder conversar y compartir experiencias con mis colegas Paul y Reina, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante, y es que nosotros podemos controlar el dolor. Lamentablemente, el dolor es algo muy complejo, es todo un mundo, pero es algo también que nosotros, a pesar de ser médicos, a veces no le tomamos la importancia que debemos. Y si me permites, Cristian, quisiera iniciar con un par de estadísticas, porque lo que estamos viviendo en dolor realmente es una pandemia. Ya conocemos lo que es una pandemia, pero el dolor, solamente para que nosotros tengamos una idea, el 20% de la población mundial sufre de dolor crónico. O sea, esto es verdaderamente algo inaudito, no hay sistema de salud que lo soporte, y solamente el 2% de este 20% de la población mundial que tiene dolor es atendida por un profesional en dolor. O sea, es algo preocupante, tenemos que trabajar mucho todavía. Se han dado grandes pasos, sin embargo, todavía no es suficiente. La incidencia de dolor es tan alta que, por ejemplo, el 50% de los pacientes que tiene dolor, que tiene cáncer, va a tener dolor, y hasta el 80% de estos pacientes va a tener dolor severo al final de la vida. Es decir, realmente en dolor tenemos que poner mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Y qué es el dolor? Bueno, comenzando ahí en el tema. El dolor es la protección, el mecanismo de protección que nosotros tenemos ante una agresión. Los humanos respondemos ante una inflamación, ante un golpe, ante un trauma, ante una apendicitis, ante un proceso inflamatorio con dolor. El dolor es una alerta. Pero ¿qué es lo que pasa? El dolor, cuando la enfermedad ya se ha curado y el dolor queda, se convierte en lo que más manejamos, y el dolor crónico no sirve para nada. El dolor crónico es una enfermedad de por sí, o sea, el dolor se convierte en una enfermedad, y al no servir para nada tenemos que erradicarlo. Pero lamentablemente, pues el 20% de la población mundial sufre dolor crónico. Los tipos de dolor, que es algo que me preguntabas. Tenemos varios tipos de dolor, hay muchas clasificaciones de dolor, pero pues podemos nombrar que el dolor se clasifica de acuerdo a su intensidad en leve, moderado y severo. El dolor también puede clasificarse, una clasificación que a mí me gusta mucho es la clasificación sindrómica del dolor, que es el dolor, se divide en dolor nociceptivo, es decir, el dolor que se transmite por unos receptores que nosotros tenemos, y se subdivide en somático y visceral.
El somático es el relacionado al músculo esquelético, es decir, tendones, ligamentos, músculos y huesos, y el visceral, pues de las vísceras. Por otro lado está el dolor neuropático, que tenemos ahí, por ejemplo, la neuropatía diabética, la neuralgia del trigémino o la neuralgia posherpética, que ya vamos a conversar. Y por otro lado está el dolor mixto de estas dos entidades. Y ahí como ejemplo tenemos pues el dolor por cáncer o la lumbofatalgia. Y también podemos clasificarlo de acuerdo a la intensidad de moderado, en leve, moderado y severo. Perdón, esa ya le dije. Hay otra clasificación que es por el tiempo de evolución. Por 3 meses, que es el corte, 3 meses, menos de 3 meses son modelos de dolor agudo y mayor de 3 meses son modelos de dolor crónico, que sobre todo nosotros nos enfocamos. Y la última pregunta que me hiciste es las opciones de tratamiento, ¿verdad? Sí, sí. Las opciones de tratamiento que nosotros tenemos son varias. A ver, no todos los dolores responden a todos los medicamentos, porque ese es el primer pilar de las opciones de tratamiento que tenemos, el tratamiento con medicamentos. Hay 3 medicamentos también que son los principales que nosotros utilizamos para tratar el dolor, que son los no opioides. Ahí están los de la familia de la aspirina, que todos conocemos, que se conocen como AINE, ¿sí? Los nuevos antiinflamatorios, que son los COX-2, y también tenemos medicamentos miorelajantes, relajantes musculares, que se conocen como adyuvantes. Y el principal, o el que nosotros tenemos como herramienta para los dolores de mayor intensidad, que son los opioides. Y dentro de los opioides, pues es un capítulo enorme, un capítulo muy extenso, pero son medicamentos que nosotros tenemos medicamentos tan potentes como 700 veces más potentes que la morfina. Los opioides son los de la familia de la morfina. Y también el tramadol, que es el más leve. Y lo que nosotros utilizamos, pues son estos fármacos en combinaciones para tratar el dolor, porque lo que nosotros hacemos es el manejo avanzado del dolor. Entonces tenemos, como te digo, la opción farmacológica con estos 3 grupos de medicamentos y algo muy interesante, que es el manejo intervencionista del dolor. El manejo intervencionista del dolor, que es lo que nosotros tenemos, curva de aprendizaje, Reina, Paul y yo nos dedicamos a eso, es una etapa o es una parte de la medicina que se encarga de calmar el dolor con procedimientos mínimamente invasivos avanzados de alta precisión. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, hacemos bloqueos nerviosos. Es decir, pongamos por ejemplo el hombro. El hombro, por alguna lesión, una caída, comienza a doler. Como es una articulación delicada, el hombro después, por no mover, por el dolor, se comienza a hacer un hombro congelado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Entramos con una aguja guiada por ultrasonido, llegamos al nervio, por ejemplo, al nervio específico, por ejemplo, puede ser el supraescapular, ponemos medicamento analgésico antiinflamatorio, el nervio, la articulación se desinflama y nosotros podemos volver a mover el hombro, y con rehabilitación, fisioterapia y todas las demás mecanismos que nosotros tenemos para tratar estas patologías, recobramos la funcionalidad y bajamos el dolor. Otra de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, es poner cemento en las vértebras o en otro tipo de huesos por fracturas. Se llaman cementoplastías, ¿sí? Es un cemento quirúrgico, obviamente, que nos ayuda a fortalecer el hueso y evitar fracturas. Obviamente también fortalecemos todo el segmento y también quemamos los receptores que les mencionaba antes de dolor, por lo tanto el dolor disminuye. Otra cosa que nosotros hacemos como manejo intervencionista del dolor y que es muy interesante y que nos apasiona mucho es quemar los nervios. Hay nervios que no sirven para nada, sino para doler, como por ejemplo en la columna vertebral. Ahí lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es llegamos con una aguja al nervio que les comento, que no sirve para otra cosa que para doler. La punta de la aguja se calienta y quemamos ese nervio. Y por lo tanto el dolor disminuye de una forma muy importante. Y también podemos quemar los nervios de una forma química, utilizando químicos como por ejemplo el fenol. En cáncer de páncreas, por ejemplo,
algo que un procedimiento intervencionista que es muy beneficioso para los pacientes en cáncer de páncreas, que lamentablemente es una enfermedad catastrófica y que duele muchísimo, es que nosotros llegamos con una aguja a través, con el paciente acostado, guiado por imágenes, esto es, como les decía, de alta precisión. Utilizamos, por ejemplo, el tomógrafo, el paciente acostado, llegamos con una aguja, atravesamos el disco intervertebral, es decir, con el paciente acostado a través de la guía de imagen que les comento, llegamos al plexo nervioso, es decir, a los nervios que dan el dolor a esta víscera, y ponemos fenol que le quema el nervio de una forma química y los pacientes reducen el dolor de una forma importantísima y mejoramos su calidad de vida. Súper bien, doctor Salazar. Pues creo que nos ha quedado muy claro. Ahora queremos preguntarle al doctor Paul Rodríguez, ¿qué él opina sobre el papel o qué hace el algólogo intervencionista y en qué ramas de la medicina se puede aplicar la algología intervencionista y cuándo? Porque muchas de las veces en procedimientos ortopédicos o como usted lo acaba de nombrar, pues obviamente el paciente con dolor se va a las especialidades aledañas. Entonces nosotros queremos saber como público y pues que no estamos muy al tanto de este tema por ser algo nuevo, quisiéramos saber en qué ramas de la medicina se puede aplicar la algología intervencionista y cuándo. Doctor Rodríguez, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados amigos, colegas, qué gusto verles. Felicitaciones por esta iniciativa y pues también un caluroso saludo a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a tratar de resolver algunas dudas y de decir esto con los términos más sencillos para que podamos entender todo. Bueno, ¿qué es la algología intervencionista? Varias veces en la consulta ya me he encontrado con pacientes que cuando me estoy presentando con ellos me dicen, pues doctor, ¿qué es un algólogo? ¿Que hizo algo? ¿Que estudia las algas? Entonces, pues, me río y Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados. El doctor Darío Ordóñez y la doctora Sonia Quesada le atienden con un alto profesionalismo y experiencia. Estamos ubicados diagonal a la Fiscalía de la SUAY. Para contactos, llámenos al 07-409-2263 o al 099-5162-35. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados desde 1873. Me salió manda publicidad. Tu solución completa en tecnología, desarrollo web, aplicaciones móviles, marketing y publicidad online. No importa en dónde estés, creamos tu sitio web empresarial o tienda online en cómodos planes mensuales. Desarrollamos tu aplicación móvil a medida con los mejores estándares y costos del mercado. Fortalecemos la imagen de tu empresa en redes sociales a través de anuncios y planes publicitarios. Así puedes enfocarte en lo importante, brindar una experiencia de valor a tus clientes. Visita nuestra web y conoce nuestros servicios www.rocketcuy.com. Creemos en tu idea y la hacemos realidad. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados. El doctor Darío Ordóñez y la doctora Sonia Quesada le atienden con un alto profesionalismo y experiencia. Estamos ubicados diagonal a la Fiscalía de la SUAY. Para contactos, llámenos al 07-409-2263 o al 099-5162-35. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados desde 1873. Está súper, sí. Mejor. Sí. No, vamos a la pregunta. Estimados amigos, disculpen por un poco de problemas técnicos. Nos quedamos con el doctor Paul Rodríguez.
¿Me escuchan? Adelante. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, pero reitero mi saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es el manejo intervencionista del dolor. Desde 1889, 1890, ya se estaban describiendo algún tipo de inyecciones epidurales o de algunas inyecciones en el sitio del dolor. Claro, un conocimiento incipiente, bastante empírico, pero que ya empezábamos a hablar de eso. Actualmente podemos decir que el manejo intervencionista del dolor es una disciplina emergente que tiene que ver con el diagnóstico y el tratamiento de algunos trastornos relacionados con el dolor, principalmente con la aplicación de técnicas intervencionistas mediante procedimientos percutáneos, es decir, de mínima invasión, en donde no necesariamente vamos a requerir un corte o bisturí, y nos vamos a dirigir a los sitios que son la génesis o están produciendo el dolor, plexos nerviosos, articulaciones, y que pueden actuar de forma independiente o multimodal con otros tratamientos diferentes. Es importante decir, pues, que las clínicas de dolor en Latinoamérica tienen sus inicios en 1980, 1990, en donde ya empieza a hablarse del manejo del dolor. Entonces, la algología intervencionista y el manejo del dolor es efectivo cuando no solamente se aplica por aplicarse, sino cuando se toman en cuenta varios fundamentos de la patología o de la enfermedad que está sufriendo la persona. Entonces, la rentabilidad de usar adecuadamente la algología intervencionista es que hagamos un árbol de problemas y podamos detectar cuáles son las causas y por qué el paciente está sufriendo de dolor. Es importante decir que la algología intervencionista se respalda de varios fundamentos científicos, ensayos clínicos controlados, metaanálisis, para poder tener algún escrito que valore y fortalezca la aplicación o no de ciertas técnicas. Entonces, luego de que estos ensayos clínicos, 5, 6 o más años, están siendo estudiados, pueden ser aplicados en los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las claves en el intervencionismo en dolor? Como dije, mínima invasión, utilización de procedimientos en donde no vamos a producir gran daño en el tejido del paciente, nos auxiliamos de imágenes en tiempo real, ya sea ultrasonido o rayos X para poder localizar los sitios con precisión que necesitamos. Hay que mencionar que los métodos más extendidos, como ya Iván nos comentó, son sobre todo los rayos X o fluoroscopía y el ultrasonido. De este modo, entonces, muchas de las patologías o enfermedades que se abordan por el algólogo intervencionista pueden estribar o tener un fin adecuado para el paciente en donde él va a evitar cirugía, va a tener menos costos al final, va a gastar menos dinero en medicamentos, va a tener menos efectos adversos con los medicamentos que él está tomando, porque nos estamos dirigiendo al sitio preciso que está produciendo el dolor. Entonces, dentro de los tratamientos intervencionistas existe un amplio panorama, un amplio arsenal. Pero no solo está en, bueno, le duele esto, voy a colocarle un medicamento aquí. Es esa articulación la que está molestando, voy a tratar de eso. No, sino tratar al paciente de manera holística, de manera global. No solo como una enfermedad, algo que suele en ocasiones acostumbrarse, alguien que está con dolor y le duele el hombro porque eso, sino tenemos que ver las características físicas, las características psicológicas de esa persona. Si quizá, porque tiene un arraigo importantísimo y es inherente dolor a la psique de la persona o del paciente, el estado sociocultural, la espiritualidad de la persona, en muchas creencias religiosas, en muchas religiones, el dolor es visto de diferentes maneras. Entonces, una vez que le tratamos al paciente como un ente global,
podemos dar las diferentes alternativas de solución, que casi nunca es una sola, sino es un trabajo multimodal, no solo de nuestros tratamientos, que pueden ser farmacológicos y los tratamientos intervencionistas, sino también el trabajo interdisciplinario con los otros colegas de otras especialidades que podemos trabajar. Otra de las preguntas que me decía Cristian es, ¿cuándo el paciente debe acudir donde el algólogo intervencionista? Es importante mencionar que el dolor es la principal causa de consulta en cualquier sitio del mundo. El paciente acude al médico cuando algo le duele, porque algo no está funcionando bien. Y como bien Iván nos decía, puede ser un dolor agudo, producto de alguna cosa que sucedió recién, un golpe, un corte, una quemadura, o dolor crónico, en donde ya son otros los mecanismos que están actuando para favorecer esta enfermedad. ¿Qué es lo importante? Que el paciente acuda oportunamente, acuda tempranamente, que sepa que hay alternativas antes de una cirugía en donde podemos actuar. Obviamente, el recurso quirúrgico es muy válido, una cirugía y una operación están siempre presentes para tratar de favorecer al paciente. Sin embargo, en muchas de las enfermedades, solo un porcentaje menor, dependiendo de la enfermedad, va a tener que recurrir al quirófano y con todo lo que implica esto. Entonces, básicamente, una clínica del dolor o en una clínica del dolor, nosotros trabajamos codo a codo con los colegas de ortopedia y traumatología, con los colegas de rehabilitación y fisioterapia, con neurólogos y neurocirugía, con medicina interna, con oncología, porque no nos olvidemos que uno de los principales causantes de dolor a nivel mundial estadísticamente es el dolor oncológico. Entonces, básicamente nosotros somos interconsultantes e interconsultados con la mayoría de especialidades y podemos coexistir y correlacionarnos adecuadamente para un manejo cabal del paciente y que tenga una adecuada calidad de vida. Sí, doctor Rodríguez, muchísimas gracias. Muy clara su presentación. Continuamos con la doctora Reina Natarén. Tenemos la siguiente pregunta, doctora Natarén. ¿La resolución del dolor es inmediata luego de un procedimiento en el que ustedes interactúan? ¿Cuánto dura y cuántas sesiones necesita el paciente para poder solucionar este problema de dolor? Obviamente, de acuerdo a todas las valoraciones previas que ustedes han realizado. Hola, buenas noches. De igual manera, los saludo con mucho gusto a todos ustedes y pues a nuestro público desde México. Muchas gracias por la invitación y bueno, de acuerdo y complementando la información que han dado mis colegas, estos tratamientos, como bien dijo el doctor Rodríguez, ¿no? Son individualizados y de manera integral. ¿Cuántas sesiones va a necesitar cada paciente? Dependerá del padecimiento y de las características anatómicas, fisiológicas incluso, porque una misma terapéutica a un paciente le puede durar, no sé, 3 meses y a otro unas semanas. Eso se va individualizando y nosotros vamos haciendo las valoraciones seriadas para decidir qué paso dar. Aquí es muy importante hacer el tratamiento siempre multidisciplinario. Cada vez, y siempre lo veo así, ¿no? Es como ir de la mano en conjunto con el paciente y los médicos tratantes, no sea el ortopedista, sea el neurocirujano o el médico quien nos lo haya referido y el trabajo en equipo. Respecto a la primera pregunta de si el alivio de dolor es inmediato, pues generalmente cuando ya hacemos o dirigimos la terapéutica intervencionista, sí vemos un alivio inmediato, puesto que administramos desinflamatorios justo en el sitio de la inflamación o se hacen algunas otras técnicas como lo es la denervación o quitar la sensibilidad de los nervios, en donde el efecto todavía se puede perpetuar más. Ahí la temporalidad puede ser mayor. Pero como te comentaba, o sea, esto va a depender de las características de cada paciente y hacer algo que como conocemos médicamente como analgesia multimodal, es decir, utilizar fármacos que van a actuar a diferentes niveles, ya que sabemos que el dolor en su mecanismo, fisiopatología, tiene varios relevos. Siempre les explico así, ¿no? Que nos imaginemos a mis pacientes, que nos imaginemos como 3 relevos, ¿no? El estímulo, que luego viaja como una cuerdita hacia la parte de la médula espinal,
de la médula espinal sube para que entonces en los últimos 2 relevos podamos percibirlo. El dolor sabemos que es un mecanismo de defensa. Siempre también les pongo el ejemplo, vamos caminando, nos pegamos con el dedo chiquito en una silla, ¿qué hacemos? Retiramos, ¿no? Es decir, es un mecanismo de defensa. Para que ocurra eso, pues tuvo que haber una señal de subida y otra de bajada para que de la misma manera el dolor pues se frene. Así funcionan las medicinas que utilizamos. Utilizamos en esos 3 relevos de tal manera que es muy importante que aparte de que hagamos algún procedimiento de intervención, complementemos con los fármacos. Con esto se han visto mejores resultados y en esos casos sí podemos ir teniendo un alivio de dolor inmediato. Sin embargo, recordemos que esto del dolor, así como quisiéramos, no es como magia, ¿no? Entendemos que hay un contexto social, un contexto familiar, un contexto emocional, que ya lo mencionaban mis colegas, el cual es sumamente importante abordar, ya que hay pacientes que, como sabemos, el dolor no es solamente un síntoma aislado, el dolor al final es una manifestación de nuestro organismo de que algo pasa. Y generalmente cuando este es crónico, es decir, cuando ya es más de 3 meses, se va a acompañar de otras situaciones como lo es ansiedad, depresión, insomnio, y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, si nosotros no vemos de manera integral la situación de nuestro paciente, no vamos a tener el éxito que quisiéramos, ni el que espera él, ¿verdad? Lo que sí es muy importante aclarar en la primera consulta es eso, de que justamente como ya es un proceso crónico y que la mayoría de los pacientes llegan multitratados, ¿sí? Llegan cansados emocionalmente, físicamente y económicamente, entonces sí es muy importante establecer los objetivos terapéuticos en la primera consulta, de tal manera que también, de acuerdo a lo que explicaba al principio, que utilizamos diferentes medicamentos que actúan a los diferentes relevos, estos necesitan cierto tiempo para que puedan alcanzar su efecto terapéutico. Es decir, hay algunos medicamentos que tenemos que esperar en la segunda o tercera semana para que veamos el efecto terapéutico. Lo que también es importante mencionar, qué efectos secundarios pueden esperar. Si nosotros no los explicamos, el paciente lo que hace es abandonar el tratamiento sin que haya llegado a la tercera semana o segunda, donde esperaríamos la mejoría. Entonces, algo bien importante, y para eso estamos los médicos algólogos o algólogos intervencionistas o paliativistas, que nos dedicamos a ver a pacientes con dolor, pues justamente es favorecer y mejorar cada vez la relación médico-paciente y orientarlos de tal manera que ellos puedan seguir ese camino y en algún momento ya logremos el control adecuado del dolor. Como mencionábamos, esto es no solamente es decir, tenga su medicina, lo veo en 2 meses. Es decir, a ver, este paciente tiene un componente depresivo. Lo primero, y como todo, ¿no? Hay que saber diagnosticarlo, identificarlo y poderlo referir al especialista. Si nosotros a ese paciente con depresión lo pasamos por alto y le damos solamente la medicina y nos vemos luego en 2 meses y no hay esa comunicación, seguramente no vamos a tener ese éxito que deseamos porque estamos dejando pasar algo emocional que, como decía, y de hecho la definición de la IAS lo menciona, ¿no? O sea, que tiene un componente emocional importante, o sea, en esa parte de la definición, aunado a una lesión real o potencial. Es por eso que también parte de estos factores de cómo un paciente va a responder es qué tanto tiende a la catastrofización también. O sea, cómo percibe él en sus emociones el síntoma. Es muy común que veamos en la consulta pacientes, por ejemplo, de la tercera edad, que llegan solitos y que más allá de que traen el dolor de la rodilla, traen un dolor o traen una angustia, una tristeza porque no tienen convivencia con sus hijos, porque sus hijos no les hablan. O sea, esas cositas que pareciera que no fueran importantes, por supuesto que lo son, y que nuestra especialidad se puede prestar a eso, a que también podamos escuchar a nuestro paciente, poder tener una empatía y haciendo todo este conjunto, pues podamos tener un mejor éxito terapéutico. Muchas gracias, doctora Natalia. Pues queda muy claro que el trabajo en equipo y una consulta integral, luego de haber ahondado y estudiado varios puntos, va a servir de mucho beneficio a los pacientes, ¿no? Doctora, ¿y cómo es la recuperación luego de que usted interviene el dolor como algóloga intervencionista? ¿El paciente se recupera inmediatamente? ¿Se queda hospitalizado varios días?
¿Se va el mismo día a una hora? ¿Cómo es este manejo? ¿Cómo es Esta pregunta esta es muy alta luego del interesante. tratamiento? Esa pregunta es muy, muy buena, puesto que justo, como ya han mencionado mis colegas, ¿no? Son procedimientos de mínima invasión, es decir, percutáneos a través de la piel, perdón, no utilizamos un bisturí, no abrimos la pielecita, todo lo hacemos guiado por imágenes y haciendo uso de la alta tecnología, estos se pueden realizar guiados por tomografía, por fluoroscopía, por ultrasonido. En términos generales, una imagen que como intervencionistas nos permite visualizar la estructura objetivo que vamos a tratar y las estructuras aledañas para no dañar, ¿ok? Aún así, bueno, pueden haber posibles eventualidades que se les explica al momento de acuerdo a cada padecimiento. Sin embargo, el índice de éxito es mucho mayor por eso, porque estamos guiando y dirigiendo nuestra intervención. Esto hace que el alta, o bueno, que la recuperación sea prácticamente muy noble en cuestión de que no amerita reposo absoluto, no ameritaría incapacidad por días. Prácticamente el paciente, son procedimientos ambulatorios, es decir, el paciente ingresa por la mañana y se puede ir a las 4 horas, 5 horas, porque generalmente algunos, por ejemplo, que es los que hacemos incluso algunos muy pequeños en consultorio, cuando hacemos alguna inyección o infiltración, alguna articulación, prácticamente el paciente se recupera ahí mismo en la consulta. ¿Por qué? Porque estamos administrando medicamento anestésico local que no amerita alguna otra situación de observación. Aún así, tenemos que tener el cuidado de no, o más bien diagnosticar en caso de que haya alguna absorción vascular, por ejemplo, es decir, que se vaya un vasito sanguíneo y que llegue a presentar alguna reacción. Es muy raro, pero hay que tenerlo siempre en mente. En ese tipo de casos, la recuperación es inmediata. ¿Por qué? Porque el paciente ya consulta, le resuelves el problema ahí y se va a su casita con datos de alarma. Cuando ya procuramos o ya consideramos que nuestro paciente es candidato a alguna otra intervención que amerite un quirófano, que amerite apoyo de anestesiología mediante una sedación. Y esto lo hacemos para que el paciente esté confortable. Es decir, retomando todo el contexto, ¿no? Si nuestro paciente ya trae un dolor crónico, ya trae molestias, pues lo que queremos nosotros es brindarle esa comodidad y el confort en el procedimiento. En esos casos, quizás la recuperación sí es con anestesia general, porque hay pacientes que incluso lo solicitan de, ¿sabe qué, doctora? No quiero sentir nada, no quiero escuchar, prefiero estar dormida, ok. Ya de ahí la mayoría, en un 95% podría decir que son con una sedación y anestesia local, es decir, marcamos los sitios donde vamos a abordar y ahí inyectamos un anestésico local para poder realizar las infiltraciones. En esos casos quizás la recuperación sea mayor, no sé, 4 o 6 horas, pero en 6 horas el paciente ya está en casita, comiendo, caminando, ¿verdad? Entonces lo importante de esta rama de la medicina que es poco conocida hasta cierto punto, ya decía el doctor Paul, y no es nueva. Sin embargo, pues con el advenimiento de los años de la tecnología cada vez nos hemos estado dando a conocer. Entonces, ¿qué otras ventajas? Precisamente por esa recuperación, podemos favorecer que el paciente que pueda que tenga algún criterio quirúrgico, pero por otras situaciones muy personales no se quiere operar, podemos retrasar esa decisión quirúrgica, que en algún momento se pudiera llevar a cabo, ¿verdad? Sin embargo, con lo que realizamos sí podemos mitigar el dolor de una manera importante, precisamente para favorecer la mejoría de la calidad de vida. En ese sentido, si hay algún paciente por aquí que nos está escuchando y tiene dudas respecto a eso, pues son procedimientos nobles en la recuperación que prácticamente si indicaríamos quizás un día, ¿no? Por ejemplo, no trabaje el día de mañana, ¿verdad? Para que descanse, sin embargo, no amerita que esté postrada en cama, al contrario, una vez que se realiza, se siente la mejoría, se observa la mejoría y lo que queremos es que él empiece a realizar ciertas cosas que no hacía o que dejó de hacer sin caer en el extremo, ¿sí? Es decir, ya mejoré, ya me siento muy bien y luego se ponen a hacer demasiadas cosas y se lesionan porque ha ocurrido. Entonces ahí lo importante es no confiarse cuando ya hayan mejorado de una manera importante, sí realizar todo con cuidado y precaución y muy insistentes con lo que ya han mencionado, es decir, hacerlo multidisciplinario. Los padecimientos que más comúnmente vemos
son los de columna, ya mencionaré más adelante, en donde también vamos de la mano con rehabilitación. Entonces, digamos que el primer pasito es sí hacer un control adecuado de analgesia con fármacos, intervención, esperar un par de semanitas quizás para que entonces el siguiente paso sea la rehabilitación. Un punto muy importante, la rehabilitación en la parte de la algología intervencionista, y obviamente repetimos, el trabajo en equipo es muy necesario. Esta pregunta yo quiero que sea dirigida a los médicos que nos escuchan en este momento. Doctor Salazar, si usted nos colabora, ¿qué se necesita para formarse en las subespecialidades? Porque en realidad una subespecialidad es la algología y otra subespecialidad es la algología intervencionista. ¿Y dónde lo pueden hacer? Doctor Salazar. Claro. Bueno, la formación es amplia. Ya lo decía Paul, el manejo avanzado del dolor es algo emergente. De hecho, la anestesiología es una especialidad médica nueva. No pasamos más de 3, 4 generaciones de que apareció la anestesia. Antes de eso, no, los procedimientos se hacían a sangre fría. Realmente la anestesiología ha permitido que todas las demás ramas de la medicina tengan el progreso que han tenido. Y si la anestesiología es nueva, imagínense en el dolor, porque para ser un algólogo tienes que ser obligadamente anestesiólogo. O sea, se escoge dentro de todas las ramas médicas, de todas las especialidades, a los anestesiólogos por las habilidades que tienen de ser una especialidad que trabaja mucho con las manos y por las habilidades y los conocimientos que tenemos de farmacología para hacer la subespecialidad en dolor. Es decir, tenemos que ser médicos, obviamente, terminar la rural, lo que se exige para la medicina, ¿no? El internado. Luego de eso escogemos anestesiología, hacemos 4 años de anestesiología y luego de eso hacemos la subespecialidad de manejo avanzado del dolor. El primer año se hace algología, que quiere decir el manejo farmacológico del dolor. Manejo avanzado, pero farmacológico, utilizando solamente fármacos. Y el segundo año de la subespecialidad, que es optativo y que es la parte que a nosotros nos apasiona mucho y en la cual Reina, Paul y yo trabajamos, es la parte intervencionista, es aprender solamente los procedimientos avanzados mínimamente invasivos que estamos conversando para tratar el dolor que no responde a los fármacos. Perfecto. Y para completar, la doctora Reina Ramos tiene 3 subespecialidades. Tiene una más que es anestesiología regional. ¿Qué significa esto, doctora Ramos? ¿Qué es la anestesia regional? Anestesiología regional en su alta especialidad. Claro, la anestesia regional es bueno, aquí en México le llaman cursos de alta especialidad, que consiste en administración de medicamentos anestésicos con el objetivo de solamente quitar la sensibilidad de una región del cuerpo. Por ejemplo, si usted va a ser operado del hombro, en lugar de colocar un tubito en la garganta o de ser sometido a lo que conocemos comúnmente como anestesia regional, pues hay algunas otras intervenciones que se realizan como bloqueos de nervios periféricos, es decir, poner medicamento anestésico que le va a disminuir más bien le va a quitar la sensibilidad solamente para el procedimiento quirúrgico, dirigida a los nervios, en este caso, de una estructura anatómica que se llama plexo braquial. Así también todo esto se puede traspolar a, por ejemplo, si es una cirugía de mano, un dedito, pues puede ser más localizado. Este tipo de anestesia es una gran ventaja porque hay pacientes que debido a sus comorbilidades, por ejemplo, enfermedades, pues corazón o que tienen alguna situación pulmonar o que simplemente tienen una vía aérea, es decir, un cuello muy cortito o que hay otras situaciones que contraindican una anestesia general, precisamente el ser selectivos al sitio que se va a operar, pues es una gran ventaja. Entonces, ¿cómo se realiza? De igual manera, así como lo que hemos mencionado para lo de algología intervencionista, esto se realiza generalmente con guía de 2, que es el ultrasonido y neuroestimulación, que son aparatitos que tenemos en quirófano y que con eso nosotros podemos darnos cuenta en dónde está el nervio, ya que se hacen ciertas pruebas motoras y sensitivas para nosotros localizar ese nervio y poder depositar de manera precisa el anestésico local.
Y la gran ventaja que tiene este tipo de intervenciones es que nos proveen de una excelente analgesia postoperatoria, ¿sí? Complementando lo que mencionábamos de analgesia multimodal, en este caso que estaríamos ante un dolor agudo, precisamente nos da ese gran beneficio, ¿no? Aunado también a la medicación intravenosa que se puede indicar. Pero bueno, en esto consiste la anestesia regional, que de igual manera, pues cada vez con los advenimientos de la tecnología, cada vez se ha utilizado más. Muchas gracias, queridos ponentes. Queridos radioescuchas, hemos tocado temas generales sobre la algología intervencionista y la anestesia regional. Aprovechando la voluntad y el conocimiento de los ponentes, ahora vamos a tocar temas un poco más específicos del dolor. Doctora Reina Ramos, aprovechando que usted está con nosotros en este momento, hablando del dolor por cáncer, que es un dolor pues que creo que todos ustedes y los radioescuchas han vivido de forma directa o algún familiar o pues se ha vivido y se escucha muchas de las veces. ¿Nos podría hablar de qué forma ustedes pueden ayudar a estos pacientes que tienen cáncer, ya que pues el cáncer produce dolores que son intolerables muchas de las veces a los pacientes? ¿Cómo actúan ustedes aquí? Bueno, pues sabemos que el cáncer pues es una patología que afecta prácticamente a todo el mundo, ¿sí? En términos generales, se ha reportado que en el año de 2018-2019 el número de muertes asciende a 8.9 millones más bien de casos nuevos y las muertes que pueden rondar en estos mismos términos, ¿no? Generalmente, y bueno, se dice que por parte de la Organización Mundial de la Salud, pues se espera que para el año 2030 el número de casos nuevos ascienda a 20 millones. Y cuando estos, bueno, tienen una sobrevida, ¿verdad? De acuerdo a las estadísticas, se menciona que esta cifra todavía irá en aumento. De tal manera, pues, de que el dolor oncológico, pues, es una situación preocupante que no solo va a afectar pues al paciente, ¿no? Es decir, tenemos que tomar en cuenta el contexto social, como decían, que solamente es más bien afección al paciente propiamente y a sus familiares. Resulta ser entonces un síntoma complejo que en ocasiones es difícil de tratar. Sin embargo, aquí también hacemos uso de los medicamentos y procedimientos de intervención. En este caso, pues bueno, hay procedimientos enfocados dependiendo de la causa. Sabemos que tanto a nivel mundial, pues como en nuestros países, el cáncer pulmonar, seguido del mamario, próstata, colorectal, son de los más frecuentes. Como todo, pues tenemos que tenemos que hacer una evaluación adecuada, tenemos que saber qué intensidad del dolor tiene nuestro paciente, qué comorbilidades, qué tipo de cáncer es. Y recordemos de que en este contexto prácticamente el 90% del dolor por cáncer está ocasionado propiamente por el tumor. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que el dolor por cáncer también puede ser por metástasis, es decir, si una célula migra a otro lado y puede ocasionar que en ese otro órgano crezca otro tumor, pues también va a producir dolor y también va a doler por los procedimientos asociados, es decir, tanto diagnósticos, por ejemplo, el paciente ya tiene diagnosticado un tumor, sin embargo hay que tomarle una biopsia. Ese diagnóstico como tal le puede exacerbar la sintomatología. Entonces, esa es una. La otra, si es candidato a cirugía, es decir, le van a quitar el tumor y demás, ese procedimiento también le puede exacerbar el dolor. Entonces, estamos ante una situación o ante un síntoma en el cual interfieren varios factores. De igual manera, no hay que verlo de manera unidimensional, hay que verlo multidimensional, hay que valorar a cada paciente. En este sentido, cada que estamos ante un paciente nuevo, ¿verdad?, que tiene este antecedente o que incluso ya es sobreviviente, pues se tienen que tomar en cuenta todas estas situaciones. Entonces, de igual manera, aquí prácticamente nos regimos por la escalera analgésica de la OMS. Sabemos que esta se escribió hace ya algunos años
justamente en contextos de dolor crónico oncológico. Y aquí es una guía simplemente en la que sabemos que marcan 3 escalones y que con base a eso vamos a tomar las decisiones terapéuticas. Lo principal, como les decía, es hacer una valoración exhaustiva, minuciosa, de las características y la semiología del dolor, es decir, cuándo inició, cómo inició, qué se lo aumenta, qué se lo disminuye, cómo lo ha tratado, ¿sí? Y con base a eso tomar las decisiones. Nuestra intervención entonces es inicialmente farmacológica. Se habla ya de un cuarto, quinto, incluso escalón, en donde sabemos que más bien que en lugar de dejarlo en una última parte, las técnicas intervencionistas forman el barandal de esta escalera, es decir, que si un paciente llega al consultorio y nosotros, que ya sabemos cómo puede ser la evolución, consideramos que el paciente se puede beneficiar de un procedimiento de intervención en donde sabemos que en esos casos es meritorio darle el beneficio porque sabemos que esto puede ser casi inmediato, como lo que hemos mencionado, se pueden realizar diferentes abordajes. Se han descrito infinidad de técnicas, ¿sí? Enfocadas al sitio de cada lesión. En la escuela en la que nos formamos, el doctor Iván, el doctor Paul, pues se realizan precisamente los abordajes, hablamos de la cadena simpática, es decir, de ciertos nervios que nos proveen la sensibilidad de estructuras como son los ganglios cervicales, a nivel torácico, lumbar, o más abajo en los plexos nerviosos hipogástrico superior e inferior. Y bueno, para no hablar con tantos tecnicismos, el punto es de que sí podemos hacer de igual manera procedimientos de intervención aunado a la analgesia multimodal para cada paciente de manera individualizada. Siempre tratando de mejorar la calidad de vida de estos pacientes que obviamente ya tienen una carga emocional muy fuerte por el solo hecho del diagnóstico de un tipo de un cáncer en diferentes zonas de acuerdo al paciente. Y obviamente mejorar la calidad de vida. El doctor Paul Rodríguez, sabemos que usted tiene una formación para ayudar a las personas con enfermedades graves o en estadio terminal, denominado cuidados paliativos. ¿Nos podría explicar cómo maneja el dolor de estos pacientes con el propósito de mejorar su calidad de vida? Estimado doctor Rodríguez, parece que hubo algún problema con este punto. Sí, te escuchamos, perfecto, doctor Rodríguez. Bueno, mencionaba que cuidados paliativos viene de una raíz latina, del latín paliare o pallium, que quiere decir capa, manto, cubierta. Es el acto de aliviar síntomas o sufrimiento, aliviar, hacer dulce un padecimiento. Entonces, es importante mencionar ya como un concepto un poquito más elaborado, que los cuidados paliativos se definen como una atención activa, global e integral de las personas y sus familias, de quienes padecen una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, y cuyos objetivos básicamente consisten en el control del alivio del dolor y los demás síntomas que le pueden estar aquejando a esa persona. ¿Por qué? Porque a veces un paciente con enfermedad terminal puede no solo aquejar dolor, puede aquejar insomnio, náusea, diarrea, estreñimiento, depresión, la habilidad emocional. Y todo eso se encasilla en calidad de vida pues, decrementada, que es en donde tratamos nosotros de aliviar. Aparte, el apoyo emocional del enfermo y la familia, el bienestar y la calidad de vida son los puntales de los cuidados paliativos. Y hay que mencionar, solo para decir un poquito de estadística, que en Latinoamérica menos de 2 unidades de servicios de cuidados paliativos por millón de habitantes existen. Cada año más de 3,5 millones de personas podrían beneficiarse de los cuidados paliativos, pero solo un 1% los recibe. Pocos países son los que han implementado una política seria de cuidados paliativos. El acceso al tratamiento del dolor es limitado porque no hay políticas adecuadas, porque la educación y la información no son suficientes y porque pueden existir reglamentos innecesariamente restrictivos para el acceso de ciertos tipos de medicamentos. El 78% de personas que requieren cuidados paliativos viven en países de ingreso bajo e ingreso medio.
y anualmente, según la Organización Mundial de la Salud, 40 millones de personas requieren de cuidados paliativos. Solo un 14% de estas los reciben. Y entonces aquí es en donde empieza el gran problema de los cuidados paliativos. Aquí hay que mencionar que dentro de los padecimientos que requieren cuidados paliativos, encabeza la lista un 38% enfermedades cardiovasculares, un 34% el cáncer, un 10% enfermedades respiratorias, pacientes con SIDA un 5%, pacientes con diabetes un 4% y otros 6%, para que vean que cuidados paliativos no es solo cáncer y un cáncer terminal, sino todas estas otras enfermedades que aquí mencioné hace un momento. Entonces, los cuidados paliativos se encargan de prevenir y aliviar el sufrimiento de la persona y de la familia, como también brindar una mejor calidad de vida. Aquí es importante mencionar que si hacemos nosotros una línea del tiempo, vamos a individualizar a cada paciente y poder decir que en una primera fase es una fase de tratamiento, es una fase en donde el paciente está siendo diagnosticado de qué va a tener. Luego, dependiendo de lo que se encuentre en los hallazgos, viene la fase de terminalidad, en donde se diagnostica una fase terminal de enfermedad con mejor o peor pronóstico acorde a la enfermedad que este paciente tenga. Luego de esta fase terminal, en donde hay que ir organizando muchos aspectos de la vida del paciente, viene la fase de agonía y por último la fase de muerte. Entonces, en ese sentido, los cuidados paliativos tienen injerencia en todas estas fases para poder acompañar, porque no es más que un acompañamiento y tratar de dar una adecuada calidad de vida. Entonces, los cuidados paliativos nos van a servir para enfermedades oncológicas incurables, enfermedades degenerativas avanzadas, crónicas o en situación terminal, enfermedades en donde un órgano en niños y adolescentes y en el no nacido. Créanme que dentro de la formación de los lugares más difíciles en donde nos tocó estar en la primera línea de acción es en los cuidados paliativos pediátricos, porque no es solo el paciente, la familia, sino nosotros mismos quienes nos empapamos de esa realidad humana, pues, y captamos bastante de ese sufrimiento. Apoyo y enseñanza a la familia y al propio paciente, el manejo del duelo, porque hay que empezar a preparar a la familia, el acompañamiento y el apoyo psicosocial. Entonces, los cuidados paliativos tienen varias aristas y cada una de ellas un enfoque adecuado para poder nosotros hacer algo, ¿sí? Diferentes manejos, existen diferentes algoritmos, existen diferentes criterios, existen no solo médicos, sino también éticos y bioéticos para poder determinar cuándo dar cuidados paliativos. En la legislación de nuestro país todavía hay mucho tramo por caminar para poder decir están aceptados los cuidados paliativos, se deben llevar así. No podemos hablar de lo que en otros países se habla de materia de cuidados paliativos, sino tenemos que con la legislación que tenemos en Ecuador, pues irlo haciendo acorde a eso. En México, quizá hay unos pasitos más de adelanto porque así se ha visto en la manera legislativa. Sin embargo, hay que hacer mucho tramo por andar, hay mucho camino que hacer, pero los cuidados paliativos se basan en eso. No porque está un paciente al final de la vida, este va a estar condenado a tener dolor perenne todos los días, sino que este tiene el derecho inalienable de tener una adecuada calidad de vida y que se le trate el dolor. Un paciente al final de la vida tiene que vivir dignamente, tiene que vivir adecuadamente, tiene que vivir al final de la vida y no pues relegarlo a un segundo plano o porque ya está con una enfermedad terminal no hay nada que hacer. Créanme, colegas y amigos, siempre hay algo que podemos hacer. Paul, excelente tu explicación. Son temas de muchísima relevancia, muy importantes. Tal vez muchas de las veces
nuestros amigos que nos escuchan en este momento no han escuchado estos términos, estos temas que ustedes abordan con tanta fluidez debido a su gran formación. Pienso que la formación en los médicos, hablando desde el campo de nosotros, es algo que tiene que hacerse para poder mejorar como país. Siempre pues he tenido muy presente que la salud y la educación son los pilares fundamentales para que un país crezca, una sociedad crezca y pues todos mejoremos. Doctor Iván Salazar, sabemos que la neuralgia posherpética es una complicación que se produce luego de una enfermedad viral que afecta a la piel y se denomina herpes zóster. ¿Qué nos puede enseñar sobre este tema? De una forma muy breve, no queremos ser más tiempo con los radioescuchas para que esto sea de un conversatorio. Sí, claro que sí. Les decía al inicio, dolor es un mundo, o sea, esto es un capítulo aparte, se han escrito libros de cada tema que estamos tratando, pero sí, a ver, en forma muy sencilla, el virus de la varicela, cuando se reactiva en la edad adulta, sobre todo pasados los 50 años, es la infección del virus del herpes zóster. Es una infección que cursa con mucho dolor, se forman unas vesículas, luego estas vesículas se caen, pero esta erupción es muy dolorosa. Aquí se necesita en esta etapa eruptiva tratar el dolor de forma intensa en conjunto con la enfermedad. Lo que pasa es que este virus se come la vaina de mielina de los nervios. Para que me entiendan, los nervios son como unos cables y los cables tienen un recubrimiento, esa es la vaina de mielina. El virus estropea esa vaina de mielina y lamentablemente la mitad de los pacientes que tienen herpes zóster pasados los 50 años van a tener neuralgia posherpética, es decir, la enfermedad ya pasó, eso es lo ideal, que 4 o 6 semanas se caigan las vesículas, se caigan las costras, que nos quede solamente unas lesiones dérmicas, unas lesiones en la piel, y que se desaparezca la enfermedad y el dolor. Pero lamentablemente en la mitad de los pacientes pasados los 50 años, el dolor continúa. Y es un dolor que hemos tratado pacientes con muchos años de dolor y es un dolor que entre más tiempo está instaurado, más difícil es de tratar. Aquí lo que nosotros hacemos es una combinación de fármacos, sobre todo aquí nos ayudan mucho los anticonvulsivantes, algunos antiepilépticos y la combinación, como les decía, es importante porque incluso en nuestro país ya tenemos opciones muy buenas de medicamentos que no se toman, sino que se pegan. Entonces, acudir a un médico que nos pueda ayudar con esto para que el dolor no se cronifique, un médico especializado es fundamental. Y también hay manejo intervencionista, por ejemplo, y sobre todo esta neuralgia, esta infección puede ser en la parte del tórax anterior o posterior, y lo que nosotros de ahí podemos hacer es un bloqueo nervioso que se llama del músculo erector de la espina, por ejemplo, que nos abarca casi toda la parrilla costal, es decir, nos abarca varios dermatomas, varios sitios de dolor, y el dolor pues nos ayuda muchísimo a disminuirse y que le podamos alcanzar con los fármacos al paciente, es decir, que le podamos controlar el dolor, porque lamentablemente a veces la neuralgia posherpética no se puede quitar como muchos otros dolores, pero vuelvo a insistir, hay formas de controlar el dolor y esa es la ventaja que tenemos ahora y que nosotros pues queremos ofrecer. Súper bien. Estamos con temas con demasiada importancia. Al doctor Paul Rodríguez está de guardia hoy en la clínica, pues esa es la vida de los médicos y nos va a hacer el favor de hablar del dolor de espalda, que son muy frecuentes, a lo que llamamos lumbalgias. ¿Nos podría reforzar su significado y qué alternativas de tratamiento disponemos para este tema, para dejarle libre al doctor Rodríguez y por favor que cumpla con su trabajo, ayudando de la mejor manera para los pacientes, sin olvidarnos que nos formamos y creemos para ellos y por ellos? Doctor Rodríguez. Claro que sí, muchas gracias, estimado Cristian. Vamos a hablar del manejo no quirúrgico del dolor lumbar. ¿Qué es el dolor lumbar? ¿Qué es una lumbalgia? Básicamente es una condición común que hasta un 10% de las personas en algún momento de la vida va a presentarse. Es el dolor de la espalda baja y algunos le llaman la lumbalgia, la lumbociatalgia, la ciática, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente se enfoca en un dolor que inicia en la región lumbar, lumbosacra, es decir, en la espalda baja, y que en ocasiones puede tener una irradiación, es decir, un dolor que se transmite a otra parte del cuerpo. ¿Y cuáles son las partes del cuerpo más frecuentes por los nervios que tienen su origen y nacimiento en la región lumbar?
las piernas, los muslos, los dedos del pie. Es el típico calambre que muchos pacientes aquejan, los dolores de pierna y pues básicamente eso. Hay que mencionar que la lumbalgia está dentro de las principales causas de consulta médica y ausentismo laboral. Solo en países como en Estados Unidos, donde se hacen pues, más investigación, se determina que el ausentismo laboral y las pérdidas económicas son billonarias anualmente por pacientes que tienen dolor lumbar. Incluso solo las patologías respiratorias van a superar la consulta por una lumbalgia, ¿ya? Hay que mencionar pues, que alcanza el punto máximo en la cuarta década de la vida, el pico, ¿no? El de la incidencia o de la presentación del dolor lumbar. La prevalencia o el número de casos aumenta hasta los 60, 65 años y luego va disminuyendo gradualmente. Hay que mencionar que 1/3 de estos pacientes se puede recuperar en una semana, 2/3 se recupera en 2 meses. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta que no todo dolor lumbar es que ya me tienen que operar de la columna. Los sitios de origen del dolor lumbar básicamente son músculos y ligamentos, en primer lugar, cuerpos vertebrales, carillas articulares y los discos intervertebrales, ocupando un porcentaje importante, pero no el primero. Dentro de músculos y ligamentos hay que decir que básicamente la principal causa por la que se produce dolor de espalda o lumbalgia es una contractura muscular. Entonces, las fibras musculares que están circulando de manera activa, y eso puede causar un atrapamiento en algún nervio y por ende el dolor. Es el típico dolor con un punto gatillo, es decir, doctor, me duele y si usted presiona en ese punto, me duele mucho más. Al haber una contracción patológica, por ejemplo, por un golpe, por un estiramiento excesivo, por un movimiento in extremis que alguien hace, este músculo puede contracturarse, una pelota y por ende como mecanismo de protección pues las fibras musculares van a poder producir un atrapamiento nervioso y el dolor que se puede llegar a producir. Dentro de los ligamentos pueden existir también una distensión de los ligamentos, estas estructuras que tienen una continuidad de tejido laxo pueden distenderse, como les digo, y producir dolor en ese nivel. Hay alteraciones de la alineación de la columna, las famosas escoliosis o desviaciones para un lado, que también pueden llegar a producir dolor. Ahora, los discos intervertebrales son estructuras que nos proporcionan soporte, movimiento, amortiguamiento de impactos, y estos son unas estructuras que están entre cada vértebra de la columna. Puede existir patología en donde este disco intervertebral, que consta de un anillo fibroso en la periferia y un núcleo pulposo como una gelatina en el centro, se rompa y se salga un poco de disco, comprimiendo uno de los nervios, y si es que este disco se rompe, esta sustancia química es altamente irritativa con los nervios y por ende producir el dolor, ¿no? En estudios como en resonancias magnéticas nucleares, en donde son estudios pues, de alta especificidad, podemos ver las características de los discos, si están deshidratados, si están sufrido obstrucción o extrusión, es decir, si hay una hernia. El dolor irradiado, entonces, lo que yo les decía, llamado pues la ciática coloquialmente, no es más que una radiculopatía, es decir, la transmisión del dolor por una raíz nerviosa que se va por toda la piel. Entonces, el 90% de las hernias se van a producir en L4, L5 y L5S1, es decir, en la espalda baja y en la región cervical, en el cuello, porque son los sitios de mayor movilidad que tenemos en nuestra arquitectura corporal. Entonces, es importante mencionar que los discos intervertebrales cumplen un papel importante en la frecuencia de aparición del dolor de espalda. Sin embargo, no son los más frecuentes. Y entonces, aquí, ¿qué nos hace pensar? Que el dolor de espalda puede ser manejado con una correcta criterio farmacológico, conociendo bien cómo funciona cada uno de los fármacos, conociendo qué familia de fármacos podemos dar al paciente, conociendo bien las contraindicaciones de algunos medicamentos que, como dijo Iván, como ejemplo, los antiinflamatorios pueden llegar a producir mayor lesión que beneficio. Problemas de tubo digestivo, sangrados de tubo digestivo, úlceras gástricas, problemas de insuficiencia renal, y entonces con un adecuado manejo de los medicamentos de la farmacología se puede aliviar. Eso
sumado a medios físicos como el calor local, algo tan simple, pero con una importante indicación y una fuerte recomendación, pueden aliviar al paciente. Y obviamente, la parte de rehabilitación y ejercicios, en donde el paciente, aparte de los medicamentos, va a tener una rehabilitación, movimientos, ultrasonido, TENS, láser, radiofrecuencia, dirigido para ese sitio para que pueda reinsertarse. Y algo bien importante, la movilidad, el movimiento es vida. La medicina del deporte juega aquí un papel importantísimo porque se prescriben como si fuera una receta de medicamentos qué ejercicios puede hacer tal o cual persona según la edad, condición, enfermedades, cuánto caminar. Ya quedó atrás de eso de hay que caminar 30 minutos 3 veces por semana. No, existen especialistas que pueden indicar según la frecuencia cardíaca, según varios indicadores que ellos manejan en su área o campo de expertise, cómo el paciente puede reinsertarse. ¿Por qué? Porque uno de los criterios también que ya ha quedado invalidado es que el paciente ni se mueva. Usted ya está con ese dolor, tiene daño o tiene sobrepeso y una hernia lumbar, ya ni se mueva. No. Lo que nosotros tratamos de hacer es manejar el dolor por cualquiera de estas causas que yo mencioné, para que él pueda volver a moverse, para que pueda volver a reinsertarse en sus actividades. Otra cosa importante, un dolor crónico de espalda va de la mano con sentimientos de depresión, de tristeza, de llanto fácil, de la habilidad emocional de un paciente, porque él se siente alguien que ya no es útil, que ya no puede trabajar, se siente una carga, que ya no le puede, que todo le tienen que ayudar, que todo le tienen que hacer. Entonces, también la parte psicológica tiene una importancia en el tratamiento que nosotros tenemos que hacer. Dentro de otras enfermedades pueden ser fracturas vertebrales, ¿no? Que se pueden producir por una enfermedad concomitante, un cáncer con metástasis al hueso, se produce la fractura vertebral, o fracturas pues traumáticas. También aquí de manera mínimo invasiva es posible dar el tratamiento adecuado. Las carillas articulares, hablando de la artrosis, que es una enfermedad pues, que afecta sobre todo de manera más importante a las personas con más de 40 años de edad, no es condición única de ellos, puede presentarse una artrosis temprana, pero eso también es un desgaste de las articulaciones y nosotros podemos tener aquí pues, injerencia dentro de los tratamientos. Entonces, dentro del manejo del dolor lumbar, tenemos que ver situaciones bastante básicas en la evaluación del dolor. ¿Cuándo apareció? Desde que apareció, ¿cuántos meses atrás empezó a ser peor? ¿En dónde se localiza? De esa localización se irradia, es decir, el dolor camina, se va hacia las piernas, hacia los glúteos, hacia la región dorsal, hacia arriba. Hay que ver, aparte, las características del dolor. El dolor es un síntoma subjetivo. Yo lo puedo sentir de una manera, Cristian de otra manera, Iván de otra manera. Entonces, aquí lo importante es que el paciente trate de hacerlo objetivo, saber si el dolor punza como un cuchillo, si oprime como que algo machuca, si es toque eléctrico, corriente, si es ardor o quemazón, para que nosotros podamos hacer objetivo esta sensación subjetiva e ir encaminando una actitud terapéutica. ¿Cuál es la intensidad? 0, no me duele, 2, me duele poco, 4, me duele, 6, me duele mucho, 8, no aguanto el dolor, 10 es el peor dolor de mi vida. Hay crisis de dolor, ¿cuán frecuentes son las crisis? Entonces el paciente es quien nos va configurando esa parte. Y ahora, ¿con qué aumenta el dolor? Si al estar de pie, si al estar sentado, si al pujar, al toser, ¿cuándo disminuye el dolor? ¿Cuándo descanso? ¿Cuándo me recuesto de lado? Y eso ya nos configura bastante para tomar decisiones farmacológicas de intervencionistas. ¿Cómo está el sueño? Los pacientes con dolor tienen insomnio, no pueden dormir adecuadamente. ¿Cómo está el apetito? Pues vamos a ver si es que aquí busquemos otras causas subyacentes que hay. ¿Cómo está la actividad física que realiza el paciente? ¿Cómo está el campo del paciente también? ¿Cómo está su psique y alrededores, ¿no? Con su familia, cómo es su relación con ellos. Es tan importante la parte emocional que yo he tenido pacientes con fracturas vertebrales que tienen una armonía en su casa y están con buen ánimo y me dicen, doctor, me duele, pero me duele poco. Y tengo pacientes en donde veo resonancias magnéticas, estudios de laboratorio, electromiografías y todo está normal. Sin embargo, aquejan de dolor de 10 sobre 10. Entonces, eso es bien importante ir individualizando. La primera línea o primer escalón de medicamentos, como nos mencionó muy acertadamente Reina, conlleva en recetar medicamentos pues, analgésicos leves,
Segunda línea de tratamiento, analgésicos u opioides moderados. Tercera línea o escalón de tratamiento, analgésicos potentes. Y el cuarto escalón es el intervencionismo en dolor. Pero esta definición de 1986 de la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud ha sufrido muchos cambios y actualmente ya no lo vemos o ya no se ve como una escalera, sino como un ascensor, un elevador, en donde el paciente va a presionar 1, 2, 3 o cuarto piso acorde a la sintomatología que tiene. Entonces vamos a empezar con medicamentos, quizá hasta que nos hacen bullying y todo, del paracetamol, pues híjole, sin paracetamol ya no hacemos nada, pero el paracetamol por sus mecanismos de acción es un medicamento excepcional. Hasta empezar a usar opioides leves como el tramadol en gotas, titulado, acorde al peso, edad, talla del paciente, si es virgen opioides, es decir, si nunca ha tomado antes. Opioides más fuertes, ya empezamos a usar uso de otros como parches, y dependiendo de la potencia, como nos dijo Iván, más o menos potencia de los medicamentos, hasta llegar al sitio o al escalón del intervencionismo en dolor, en donde son muchísimas las posibilidades y cada día hay nuevos descubrimientos en esto que el paciente se puede beneficiar. Desde bloqueos percutáneos paravertebrales que se pueden hacer a ciegas por referencias anatómicas, que consisten en ingresar una aguja en las cercanías de un nervio espinal de la columna, hasta procedimientos pues de alta especialidad en donde colocamos estimuladores del cordón espinal, que son dispositivos implantados que van adentro del paciente, que van a dar estímulos como un marcapasos cardíaco, pero este se instala pues, en otro sitio y le va a estar dando estímulos subsiguientes al paciente para que no presente dolor. El uso de técnicas pues, farmacológicas aquí, el uso de técnicas como ozono, que es un gas altamente antiinflamatorio, antiséptico, pues y analgésico en el nivel en donde su mayor evidencia se encuentra en la aplicación intradiscal por las características pues, de deshidratación que puede llegar a producir el disco, radiofrecuencia, en donde por un mecanismo de calor se produce la ablación o la destrucción de algunos nervios, pues que como bien nos dijo Iván, su única función es transmitir el dolor y nada más. Y pues medicamentos que podemos utilizar como alcohol, fenol, glicerol, que son unos alcoholes que también van a producir una degeneración del nervio que está transmitiendo el dolor. Entonces, el dolor de espalda tiene que ser bien estudiado, bien estadificado, aislado, individualizado en cada paciente. No todo paciente con hernias de disco tiene dolor, no es sinónimo. Yo me puedo hacer una resonancia en este momento y he tenido hernias, pero es un hallazgo incidental, así que no me va a causar problemas. Y pues individualizar en ese sentido a cada paciente. Es importante mencionar que la mayoría de dolores de espalda se resuelven con un buen esquema y un buen plan farmacológico. Algunos requerirán intervencionismo y solo un porcentaje menor tendrá que ir a la cirugía de columna, en donde también es una herramienta muy válida, es una herramienta pues excepcional que muchos pacientes también requerirán eso. Sin embargo, pues tiene los pros, los contras, las complicaciones que pueden eventualmente llegar a presentar. Sin embargo, el juicio clínico, yo creo que es lo más importante. Poder decir, este paciente se va a beneficiar de esto, respaldado en artículos científicos, respaldado en lo que hemos visto, y pues en la experiencia, que también hay que mencionar. Sin embargo, lo que prima pues es la evidencia científica. Entonces, a este paciente individualizado le va a ir bien con este tratamiento farmacológico, a este quizá tengamos que hacer el intervencionismo y tener el juicio clínico para también decir, bueno, realmente este paciente no va a salir si no es con una cirugía, saber derivar. Yo creo que ahí también estriba la finura o la fineza en cómo poder hacer el manejo, ¿no? En cuándo establecer uno u otro manejo y cuándo saber derivar. Querido doctor Rodríguez, pues como ustedes pueden escuchar, radioescuchas, pues son invitados de lujo, con gran preparación y amigos, tengo mucho orgullo en presentarles y que nos acompañen el día de hoy. Paul, espero te vaya bien en la cirugía de ahora y muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Amigos, una disculpa, ya haremos otro programa, ahora sí con más tiempo. Abrazos a Iván, Reina, Cristian, les quiero mucho y ánimo a vivir sin dolor y por favor, pues que les vaya bien en el programa, me tengo que retirar. Gracias, Paul. Muchas gracias. Y para concluir, hablaremos de los dolores causados por la edad y el desgaste, algo que es muy característico. Nuestros abuelos, la gente que tiene ya un poco más de años, empiezan a tener estos dolores de la rodilla, estos dolores de las articulaciones, estos dolores que causan muchas de las veces incapacidad, llantos fáciles, excluirse de la familia y encerrarse en un cuarto sin saber a dónde acudir. Pues hace un año
Paul e Iván dentro del Ecuador son los pioneros en la algología intervencionista. No se diga Reina en México, que es una de las mejores y más solicitadas algólogas intervencionistas y anestesia regional en la Ciudad de México. Doctor Iván Salazar, ¿qué nos podría indicar sobre el tema de los dolores causados por edad y el desgaste? Ok. Bueno, la artrosis, más conocida como artrosis, es una patología muy común. Es algo que nosotros debemos diferenciar mucho de la artritis reumatoide. O sea, siempre nosotros hacemos un diagnóstico diferencial porque la artritis reumatoide, bueno, el dolor, en definitiva, hay que determinar primero la causa, ¿no? Y tratar la causa. Pero cuando es un dolor crónico, como decíamos antes, hay que eliminarlo. En lo que es la artritis reumatoide, la trata otro profesional. Nosotros colaboramos un poco con el manejo analgésico, pero al ser un problema antígeno-anticuerpo de inflamación crónica, la trata otro profesional. Lo que sí nos compete es la artrosis, ese desgaste, el uso excesivo que provoca, sobre todo en las articulaciones que tú ya nos mencionabas, sobre todo por que se presenta mayor desgaste por el uso, por la edad, en edad avanzada. Es una enfermedad en la cual nosotros debemos conservar la funcionalidad y disminuir el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente obviamente tiene que hacer su parte en tratar de bajar de peso. Ahora, ¿cómo le pedimos a un paciente que baje de peso si tiene dolor? Es difícil. Por eso entramos nosotros con manejo analgésico primero, para que luego, como decíamos antes, es un manejo multidisciplinario. Los médicos de fisioterapia nos ayuden con una fisioterapia, el paciente comience a movilizarse, baje de peso y ya específicamente en lo que nosotros manejamos, primero, otra vez, manejo farmacológico, medicamentos que nos puedan ayudar al dolor. Hay pacientes que no son candidatos a cirugía por su edad, porque no pueden someterse a una anestesia, por ejemplo. ¿Qué hacemos ahí nosotros? Por ejemplo, en una rodilla, que de una señora de 95 años que lo hemos hecho, no puede someterse a una cirugía por múltiples comorbilidades porque tiene mucho riesgo anestésico, quemamos los nervios que producen dolor en la rodilla. Es decir, la rodilla va a seguir con su problema degenerativo, pero nosotros hemos manejado el dolor, disminuimos el dolor, mejoramos la calidad de vida de ese paciente. Podemos hacer otra vez bloqueos nerviosos de la rodilla, del hombro, de las articulaciones de la espalda, donde encontremos el desgaste. Ponemos medicamento analgésico antiinflamatorio, mejora mucho. Podemos hacer viscosuplementación, que es colocar un líquido viscoso rico en ácido hialurónico, que lo que evita es el roce, por ejemplo, de la articulación de la rodilla o de la cadera, y que nos da un alivio del dolor de 2, 3, 6 meses, depende del paciente también, ¿no? Y algo que está surgiendo mucho y que tiene mucha investigación es la medicina regenerativa. Ahí está todo lo que es células madres mesenquimales, plasma rico en plaquetas y una mención especial para proloterapia. La proloterapia es un recurso que nosotros utilizamos y en el cual nosotros inyectamos un agente irritativo que produce una inflamación, pero una inflamación pequeña y localizada. Otra vez, por ejemplo, en la articulación de la rodilla, ponemos este medicamento que es glucosa, agua con azúcar, es un medicamento muy noble. Lo ponemos dentro de la articulación y fuera de la articulación. Y los tendones, porque la artrosis no es solamente un problema de la articulación, es un problema de los músculos, de los tendones, de los ligamentos, de toda la estructura de la articulación. Y entonces con este tratamiento lo que hacemos es fortalecer las estructuras, fortalecer las articulaciones y los tendones, los ligamentos se recuperan, se regeneran. Como una cicatriz cuando nos cortamos, el cuerpo se regenera con esta inflamación controlada, se regenera la articulación y los pacientes van muy bien. Mejor, más largo, tenemos resultados a más largo plazo que la viscosuplementación y los bloqueos. Entonces, son alternativas que nosotros podemos manejar. Perfecto, doctor Salazar. Quería hacer un conversatorio como conclusiones de todo lo que ustedes manejan, pero bueno, tenemos algunas preguntas en las personas que nos están siguiendo y nos están viendo a través de las distintas redes sociales que maneja La Mirilla. Un agradecimiento nuevamente por el espacio a La Mirilla, donde pues se ofrecen resultados y cosas reales, lo que está pasando.
Una pregunta de Dani Guerrón. ¿Las hernias de disco siempre se operan para mejorar, doctor Salazar? Bueno, no siempre, no siempre. A ver, Paul ya lo mencionó, hay hernias que no merecen tratamiento, ¿sí? Que pueden ser incluso hallazgos incidentales. Como concepto, las hernias que miden menos de 5 milímetros generalmente responden bien a lo que nosotros hacemos, a manejo intervencionista del dolor. Obviamente, si no responden primero a fármacos, ¿no? Primero el tratamiento farmacológico, lamentablemente aquí sí el fármaco no nos ayuda de una forma tan importante. Aquí el camino más en una lumbalgia crónica incapacitante es manejo intervencionista del dolor o cirugía, dependiendo del caso. Entonces, en las hernias, y aquí vale una mención importante, creo que amerita el paréntesis, hay que darnos la oportunidad. Hay que darnos la oportunidad de que agotar el tratamiento intervencionista antes de la cirugía. Muchos pacientes van a ir a la cirugía, tal vez la cirugía es la mejor opción individualizando el caso, pero darnos la oportunidad es importante, porque nosotros tenemos el síndrome de espalda fallida. ¿Qué es esto? Que los pacientes que tienen una hernia discal y se operan, después siguen con dolor. Es decir, con dolor igual o peor que antes de la cirugía. Es decir, la cirugía puede ser una opción después del tratamiento intervencionista. Y específicamente en hernia discal lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, radiofrecuencia. Nos metemos con 2 agujas al centro del núcleo, al núcleo del disco, calentamos las agujas, quemamos y reducimos la hernia. También se puede colocar disgel, que es alcohol encapsulado o alcohol absoluto. Le ponemos igual. Esto, obviamente, tiene que hacerlo alguien que tenga curva de aprendizaje en estos procedimientos. Nosotros lo hacemos en tiempo real, como ya les habíamos explicado, viendo lo que nosotros hacemos, ponemos contraste, vemos que no haya fuga, porque son medicamentos que si se colocan mal pueden causar más daño que bien. Estamos seguros, volvemos a absorber y ponemos el medicamento y la hernia, porque el alcohol es muy deshidrata mucho, entonces las hernias se reducen, responden bien. También hay tratamiento con ozono intradiscal y las hernias se reducen y el paciente mejora su funcionalidad de forma muy importante. Es decir, hay opciones antes de la cirugía, no todas las hernias discales se operan. Doctor Salazar, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que nos dice Omar San Martín. Me gustaría saber cómo han trabajado para manejar el dolor durante los cuidados paliativos en pacientes neurológicos, específicamente en pacientes pediátricos con parálisis cerebral. El doctor Rodríguez tuvo que irse, que todos son entrenados en este tipo de cosas. ¿Alguien puede ayudarme, Iván, Reina, con esta pregunta? Pues de igual manera, bueno, ya habíamos mencionado, el enfoque multimodal también se puede aterrizar en estos contextos. Entonces aquí, en conjunto y de la mano también con rehabilitación, es el enfoque paliativo. Al final, tomamos en cuenta las características del paciente y con base a eso las dosificaciones. De igual manera, en estos casos, los opioides o algunos medicamentos adyuvantes como neuromoduladores, pues se pueden utilizar ajustados al paciente pediátrico, ¿sí? Entonces, pues se tendría que valorar para poder decidir qué tipo de medicamento iniciar o algún otro tipo de intervención de acuerdo al caso. Claro que sí. Súper bien. Solamente para añadir lo que acertadamente Reina nos comentó, es que sí, dentro de nuestra formación hacemos una rotación por cuidados paliativos y hacemos una rotación por cuidados paliativos pediátricos. Aquí lo importante es brindarle confort al paciente. Como ya lo había mencionado Paul, siempre hay algo que hacer. Y si el paciente es paliativo, tenemos que aliviar el dolor y los síntomas asociados. Pero nos comenta, habría que valorar tal vez la colocación de una bomba intratecal, porque el paciente con parálisis cerebral, un paciente neurológico con parálisis cerebral y sobre todo en niños, tiene mucha espasticidad. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es colocar una bomba intratecal de medicamento
para la espasticidad y también para el dolor, y van muy bien. El problema aquí es que hay mucho camino por andar, son tratamientos sumamente costosos. Tenemos curva, hicimos en Panamá, Reina estuvo el año anterior, un entrenamiento solamente para aprender neuromodulación, que es la colocación de estos dispositivos de alta tecnología. Podría ser una opción, sin embargo, siempre hay que valorar al paciente, siempre hay que individualizar los casos, y si es que es paliativo, tal vez el costo-beneficio de un equipo de estos no sea una opción, pero se podría considerar. Muchísimas gracias. La última pregunta para cerrar todo este evento es el dolor en la fibromialgia. Doctora Reina, hablando de la fibromialgia, sabemos que es una afección crónica que afecta a todo el cuerpo y produce fatiga y muchos otros síntomas que usted maneja pues con mucha facilidad. ¿Cuál es su papel en las fibromialgias y qué significan? Porque muchos de los radioescuchas no van a saber qué significan las fibromialgias. Doctora Reina, por favor. Bueno, es una entidad, es una patología crónica, es un dolor crónico que tiene muchos sinónimos, ¿no? Uno de estos es también conocida como reumatismo no articular, es decir, que hay afección de ligamentos, tendones y músculos. Hay múltiples definiciones, otra de ellas es un síndrome de dolor crónico o musculoesquelético difuso generalizado, caracterizado por al menos 18 puntos dolorosos establecidos, es decir, cuando el paciente llega a valoración, se les hacen diversas pruebas diagnósticas y de exploración, y lo fundamental, como todo, es el interrogatorio. Se trata en conjunto, o más bien quien nos refiere generalmente es el médico reumatólogo, y en conjunto se lleva a cabo el tratamiento. Es muy importante mencionar que esta patología no tiene, digamos, una causa conocida, lo cual causa también mucha confusión con los pacientes, pero en realidad sí está reportado, no hay una causa específica conocida que pueda explicar la sintomatología como tal, sin embargo, se ha descrito de esta manera. Hablamos entonces de puntos trigger o puntos gatillos o puntos musculares específicos que duelen sin que haya dolor articular. Algo muy importante es de que esta entidad es una patología por diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir? Se inicia un protocolo de estudio con exámenes de laboratorio, exámenes de imagen, y si todo sale normal, entonces ahí podemos hablar ya que hay un diagnóstico de fibromialgia. De tal manera que, al igual que todo lo que hemos hablado del dolor crónico, esta no es una excepción, es decir, aquí también tenemos que tener un enfoque multidisciplinario, en donde tenemos que realizar ese acompañamiento en conjunto con el reumatólogo, fisioterapia, y hay un componente, como lo hemos dicho, emocional importantísimo. Entonces, el paciente generalmente ya llega frustrado a la consulta, llega triste, llega deprimido, y entonces también tenemos que reforzar la parte emocional con psiquiatría, psicología y alguna otra terapia de intervención cognitivo-conductual. De lo que nosotros realizamos, pues es lo farmacológico. En estos casos, cuando hay alguna sección muscular del cuerpo en donde vemos que hay mayor dolor muscular y este es localizado, pudiéramos hacer alguna infiltración con algún tipo de anestésico local y esteroide como primera instancia, o los bloqueos diagnósticos pronósticos. Podemos incluso inyectar dosis adecuadas para este contexto miofacial o muscular de Botox, y, súper importante, la rehabilitación. Entonces, es una patología que es muy importante mencionar que es por exclusión propiamente, es decir, que hemos descartado algunas situaciones, y con base a eso ir marcando la pauta terapéutica. Ya hemos visto que en este caso, bueno, hay un componente inflamatorio importante, por lo cual parte del tratamiento es AINE, o un antiinflamatorio no esteroideo por ciclo corto. Sabemos que estos no debemos usarlos más de 3 semanas por mucho, ya que también tienen otras complicaciones, principalmente a nivel gastrointestinal, renal. Y poder administrar algunos otros medicamentos adyuvantes como son los antidepresivos, ya que estos pues nos van a ayudar incluso a mejorar el estado de ánimo sin dejar a un lado la valoración por psiquiatría. Entonces, de igual manera, siempre tener el enfoque multimodal en general. Y bueno, a manera de conclusión de mi participación en este foro, pues es importante recordar que el dolor pues es un dato de alarma, es un síntoma de alarma
que es reconocido como un signo vital a partir del 2010. Es un derecho constitucional que seamos atendidos por algún experto, ya que el objetivo final siempre es mejorar la calidad de vida. Y con base y a lo que había mencionado respecto al dolor oncológico, pues es importante que ante cualquier molestia, ante cualquier situación que los pacientes sientan, hay varios tumores que debutan precisamente solo con dolor. Entonces sí es importante acudir a valoración y que el médico, que los valores de preferencia, que sea un algólogo o un especialista, para poder tener esa sospecha y solicitar los estudios de imagen o complementarios necesarios para poder realizar el diagnóstico y de esta misma manera el tratamiento, que siempre debe ser individualizado, es como un traje a la medida de cada paciente. Como han mencionado mis colegas, ¿no? Siempre hay algo que hacer por nuestros pacientes, ¿no? Me gusta mucho una frase que dice, curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Entonces, no se queden con dudas, no se automediquen. Sí es importante que acudan a un especialista, en este caso, pues, de medicina del dolor, quien es el encargado de adecuar los medicamentos de acuerdo a las características propias y si hay alguna otra patología como del riñón o del hígado, se tienen que ajustar las dosis. Entonces, acudan con los expertos y pues estamos para servirles. A todos nuestros radioescuchas, invitamos a indagar sobre el tema y conocer el papel de los algólogos intervencionistas. Esta nueva subespecialidad, que tiene una duración de 3 años aproximadamente, luego de la especialidad de un anestesiólogo, que son aproximadamente 4 años, representa gran sacrificio, estudio, conocimientos y dedicación en áreas específicas para poder vivir sin dolor. Si tienes dolor y necesitas ir con un especialista, busca un algólogo intervencionista certificado por instituciones reconocidas y avaladas por el CENESID. De esta manera vas a evitar malas prácticas médicas y complicaciones futuras. Un saludo muy cariñoso para todos los que nos han acompañado esta noche y les dejamos a continuación los contactos y dónde poder localizar a estos especialistas. Quito, Cuenca y desde Ciudad de México. Un saludo muy cariñoso para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados. El doctor Darío Ordóñez y la doctora Sonia Quesada le atienden con un alto profesionalismo y experiencia. Estamos ubicados diagonal a la Fiscalía de la SUAY. Para contactos, llámenos al 07-409-2263 o al 099-5162-35. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados desde 1873. Tu solución completa en tecnología, desarrollo web, aplicaciones móviles, marketing y publicidad online. No importa en dónde estés, creamos tu sitio web empresarial o tienda online en cómodos planes mensuales. Desarrollamos tu aplicación móvil a medida con los mejores estándares y costos del mercado. Fortalecemos la imagen de tu empresa en redes sociales a través de anuncios y planes publicitarios. Así puedes enfocarte en lo importante, brindar una experiencia de valor a tus clientes. Visita nuestra web y conoce nuestros servicios www.rocketcuy.com. Creemos en tu idea y la hacemos realidad. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados. El doctor Darío